en el corazón de la Semana Santa, es decir, lo que se llama el Triduo Sacro, en el cual cada día tiene su particularidad. El Jueves Santo es sobre todo el día de la institución de la Eucaristía, de la institución del sacerdocio que Jesús instituye junto con la Eucaristía. Y es al mismo tiempo el comienzo de la pasión. La pasión va a tener comienzo inmediatamente después de la cena, cuando el Señor se dirige con los apóstoles hacia el huerto de los olivos. El viernes es un día central, es el día en el cual tenemos que mirar a la cruz, es el día de la crucifixión del Señor, el día de la muerte en cruz, el triunfo aparente de las tinieblas. Es el día del año en el cual no se celebra la misa. En la misa de hoy del Jueves Santo se consagran las formas que son entregadas mañana en la comunión. Pero la liturgia del Viernes Santo no hay celebración de la misa, es decir, no hay consagración. Hay la lectura de la pasión y la oración universal por todos los hombres, recordando que el sacrificio de Cristo tiene que llegar a todos, y luego la adoración de la cruz y la comunión. Luego hay como un largo silencio, como una larga tristeza en la iglesia que se muestra en los altares despojados, la sola presencia de la cruz. Cristo está en el sepulcro, se acompaña a la Virgen Santísima en su soledad. En muchas partes se predica todavía el sermón de la soledad de María, acompañándola, y luego en la vigilia pascual en la cual priman el símbolo del agua y el símbolo del fuego. Cristo resucitado en el fuego, Cristo que vuelve a vivir, y en el agua el bautismo y la renovación de nuestras promesas bautismales. Es decir, se pasa del dolor de la cruz, del silencio tremendo del Sábado Santo, a la alegría de la resurrección en la madrugada del domingo, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Acompaña al Señor en la resurrección. Ahí revivimos los misterios centrales de nuestra redención. Y digo bien, los revivimos. La Iglesia en su liturgia no se limita solamente a recordar. Nosotros a veces cuando festejamos, así en la vida civil de una nación, se festejan determinadas circunstancias, aniversarios, el 25 de mayo, el 9 de julio, o a San Martín el 17 de agosto. En esos casos, ¿qué hacemos? Recordamos un acontecimiento importante, la independencia de la patria, o recordamos a un personaje importante, San Martín, Belgrano, la creación de la bandera, el descubrimiento de América. Pero recordamos, estamos mirando hacia el pasado. En cambio, la liturgia de la Iglesia no solamente mira hacia el pasado. Los cristianos no somos, no nos dedicamos solo a recordar a un muerto ilustre, muy importante, pero que vivió allá hace 2000 años. Somos los adoradores de un Dios vivo. Y la liturgia de la Iglesia, de alguna manera, misteriosamente, de alguna manera, actualiza, hace presente aquello que se vivió allí hace 2000 años. Y no solamente lo actualiza, lo hace presente en este momento, sino que nos hace mirar hacia el futuro. El sacrificio de Cristo se hace presente en la Eucaristía, de una manera incruenta pero real. Y al mismo tiempo, después de la consagración, decimos, recordamos tu muerte y anunciamos tu resurrección hasta que vuelvas. Nos hace mirar a esa otra venida de Cristo. Cristo vino hace 2000 años, Cristo viene sobre la misa, sobre el altar en cada misa, y Cristo viene en su segunda venida, por segunda vez. O sea, el pasado, el presente y el futuro se conjugan en la liturgia de la Iglesia. En la liturgia de este día hay algo que está en el centro de la liturgia, es el día, como decíamos, de la institución de la Eucaristía. Es la misa vespertina de la Cena del Señor. El Señor sabe que va a volver al Padre de donde ha venido. Él, en la encarnación, Dios se hizo hombre para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios. Cristo va a cumplir su misión, va a morir, va a resucitar y unos días después va a volver al Padre, va a volver al cielo de donde ha venido. Y sin embargo, Él quiere quedarse con nosotros.
y entonces no se le ocurre nada más ni nada menos que instituir la Eucaristía. Y junto con la Eucaristía el sacerdocio. Instituye la Eucaristía cuando toma el pan, lo parte y dice, toma de comer, esto es mi cuerpo, luego hace lo mismo con el cáliz, con el vino, esta es mi sangre. Pero quiere que eso se siga haciendo, que se siga reproduciendo a todo lo largo de la historia, durante miles de años, y hasta en los últimos rincones del mundo. Y entonces, junto con la Eucaristía, inventa e instituye el sacerdocio, es decir, consagra, ordena sacerdotes a los apóstoles, diciéndole, haced esto en memoria mía. Es decir, les da el poder en memoria de Cristo para pronunciar esas palabras que Cristo ha pronunciado sobre el pan y sobre el vino, y para que el pan y el vino sigan transformándose en el cuerpo y en la sangre de Cristo. La Iglesia continúa la obra de Cristo, continúa la misión de Cristo. Continúa esa misión de Cristo cuando anuncia la palabra de Cristo. Continúa la misión de Cristo cuando santifica a través de los sacramentos. Y sobre todo continúa haciendo presente a Cristo en la Eucaristía. Hay muchas formas de presencia de Cristo. Cristo está presente de muchas maneras entre nosotros. Cristo está presente con su palabra. Cuando anunciamos el Evangelio, proclamamos la palabra de Dios, Cristo se hace presente en su palabra. Cristo está presente en su iglesia. Cristo está presente, por ejemplo, en el Papa, que es el vicario, el sucesor, el representante de Cristo en la tierra. Santa Catalina de Siena lo llamaba al Papa el dulce Cristo en la tierra. Cristo está presente en el prójimo. Lo dice el Señor, lo que hiciste a uno de estos, me lo hiciste a mí. No dice, es como si me lo hubieras hecho a mí, dice, me lo hiciste a mí. Es decir, de algún modo misterioso se hace presente en el otro, en el prójimo. Y sobre todo en el prójimo más necesitado. Cristo está presente de una manera particular, en el pobre. Lo que hoy mencionábamos, las palabras del juicio. Porque tuve hambre y me diste de comer. O al revés, porque tuve hambre y no me diste de comer. Y Cristo está presente en la asamblea cristiana, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Pero de todas esas formas de la presencia de Cristo, podríamos decir la que tiene mayor densidad, mayor fuerza, todas son reales. Cristo está realmente presente en el otro, en la palabra, en el Papa, en la Iglesia, pero en la Eucaristía es la central de todas esas presencias. Cristo está, como decíamos en el Catecismo, verdadera, real y sustancialmente presente, escondido bajo las apariencias del pan y las apariencias del vino. Eso es lo que él hizo en la última cena. Es otra de las cosas que tenemos que pensar, ¿no? Sí, creemos en la Eucaristía, nos acercamos a recibirla, pero nos damos cuenta qué cosa tremenda que es. Pensémoslo simplemente desde el punto de vista de un hombre que no tiene fe. ¿Qué puede pensar si un ateo, qué puede pensar un tipo indiferente si nosotros le decimos que verdaderamente creemos cuando recibimos la Eucaristía que no es un pedazo de pan, que es el Señor que está presente, que no es solamente una cosa santa como el pan bendito de San Antonio, como la reliquia de un santo, no, es mucho más que eso, es el mismo Cristo. Y si nosotros le contamos eso a un ateo, que puede pensar, se mata de risa, pero ustedes están locos. ¿Ustedes creen que se lo están comiendo a Dios en un pedazo de pan? Bueno, de vez en cuando tendríamos que pensar en que alguien nos puede decir eso. Porque entonces nos daríamos un poco más de cuenta de lo que significa la Eucaristía. Qué regalo que Cristo nos hizo en esta misa de hoy, en esta primera misa que fue la última cena. Y nosotros cuando lo apreciamos. Otra de las cosas que tendríamos que sacarle lustre. ¿Lo apreciamos? Sí, a lo mejor acostumbramos a hacernos la señal de la cruz cuando pasamos delante de una iglesia, pero entramos a veces, nos arrodillamos delante del Señor, le damos gracias. Sí, lo recibimos, nos acercamos a comulgar, pero verdaderamente nos damos cuenta de lo que estamos recibiendo, de lo que es una comunión. Nos damos cuenta, tenemos que pensarlo, tenemos que sacarle lustre. Y para sacarle lustre, a lo mejor lo bueno es ponernos en la posición de ese tipo que no tiene fe. Están locos estos tipos, creen que comen a Dios. ¿Qué puede pensar si alguna vez hemos acompañado al Señor presente en la fiesta del Corpus Christi, del cuerpo de Cristo?
el obispo llevando la custodia bajo el palio, la gente que lo acompaña, y pasamos, qué sé yo, por una confitería, por los tipos que están ahí de la esquina mirando, con el puch. Esto tan loco, ¿eh? Todavía lo entienden más cuando ven que uno va, qué sé yo, en la procesión con una imagen de la Virgen o de San Roque. Pero la procesión de Corpus la miran, ¿y esto qué es? Es como todas esas realidades que decíamos en la Navidad. Nos parece que que este niño sea Dios. El niño Dios me parece lo más natural del mundo. No es lo más natural del mundo. Hay un misterio tremendo en la encarnación del Verbo. Hay un misterio tremendo en la Eucaristía. Que eso que levanta el sacerdote en las manos ya no es más pan, sino que es Cristo, verdadera, real y sustancialmente presente, escondido bajo las apariencias del pan, no es lo más natural del mundo, parece un disparate, parece una locura. Es un misterio tremendo, es un misterio de fe, es un misterio de fe, es algo que no podemos mirar con los ojos del cuerpo. Esos maravillosos himnos eucarísticos que tiene Santo Tomás, hoy los estaba escuchando en el cassette este de canto gregoriano, o sea, qué fuerza que tiene, qué contenido. Pero uno de esos himnos que es el adoro te devote, latens deitas, queso vis figuris vere latitas, te adoro devotamente, divinidad escondida, que te escondes bajo estas figuras, bajo estas apariencias. Tibi secor meum totum subjicit, sigue diciendo, quia te contemplans totum deficit. Mi corazón se te sujeta totalmente, porque cuando te contemplo todo me falla. Y después sigue en la otra estrofa, visus, tactus, gustus, in te fallit. La vista, el tacto, el gusto en ti se engañan. Sed auditus solo tuto creditor, creo solamente por el oído, nil hoc verbo veritatis verius, porque no hay una palabra más verdadera que este verbo de verdad. O sea, es el único motivo que tengo para creer, porque Cristo lo dijo. Y yo sé que la palabra de Cristo no es la palabra de un charlatán, de un macaneador, de un loco, es la palabra de Dios. Y entonces, aunque todos mis sentidos me engañen, aunque no vea, veo pan, toco pan, gusto pan, pero no hay más pan. ¿Cómo lo sé? Por el oído, por la palabra de Cristo, porque he aceptado la palabra de Cristo. Es un misterio profundo, un misterio tremendo de fe. Yo suelo compararlo cuando lo tengo que explicar con algunas escenas del Evangelio, ¿no es cierto? La de los Reyes Magos, por ejemplo. Pensemos en esa escena, la estrella que sale y aquellos sabios que estudiaban el cielo y que esperaban un mensaje, reconocen en esa estrella el mensaje de Dios y se ponen en camino y hacen un largo camino para el encuentro. Hacen un largo camino siguiendo la estrella. Eran magos, es decir, sabios que estudiaban el cielo. No mago, como se entiende hoy, el que saca el conejo de la galera y hace todas esas pruebas. Eran reyes, nos dice la tradición, no el Evangelio. Es decir, tipos importantes, digamos, jefes de una pequeña tribu, jefes de familia, jefes de alguna ciudad. Eran ricos, eran sabios, eran poderosos, tipos importantes. Y hacen un largo camino siguiendo la estrella. La pierden incluso en Jerusalén, en la ciudad. Ayer hablábamos del ruido y del silencio. Me acuerdo de un sacerdote de un pueblecito allá por el sur de La Rioja, que le hablaba, le explicaba este evangelio a la gente. Y les decía, y los magos perdieron la estrella cuando entraron a la ciudad. Y es porque en la ciudad hay tanto ruido y tantas luces que no se pueden ver las estrellas que ha hecho Tata Dios. Qué profundidad que hay en esa frase, ¿no? Hay tanto ruido y tantas luces que no se pueden ver las estrellas que ha hecho Tata Dios. El ruido de la ciudad y el silencio en el cual podemos descubrir a Dios. Llegan los magos ahí a Herodes se sorprende, llama a los sabios de los judíos y los tipos se fijan y dicen, sí, el Mesías tiene que nacer en Belén. Qué cosa tremenda, lo que es la fe. Estos tipos tenían la revelación de Dios. Se fijan en las escrituras, viene alguien preguntando por el rey que ha nacido, se fijan en las escrituras
Y le dicen como si fuera un guía turístico, sí, tiene que nacer en Belén. Y a ninguno de esos tipos que habían, hacía cuántos años que estaban esperando el Mesías, a ninguno de estos sabios de los judíos se le ocurrió ir a Belén a ver si pasaba algo, ¿no? Lo que es el hombre cuando se cierra a las cosas de Dios. Saben interpretar las escrituras, tienen el Evangelio, tienen las escrituras, la Biblia la tienen acá, pero viene el Mesías y no lo reconoce. No solamente no lo reconoce, sino cuando hay un acontecimiento extraordinario como el de los magos que llegan, no se les ocurre ir a ver si no será que habrá nacido el Mesías, no habrá llegado, ¿no? Lo repito, como informe turístico en la terminal, sí, en Belén, vayan a ver. Bueno, y los tipos llegan a Belén, los magos. ¿Y qué es lo que encuentran? Un pueblo en fiesta, un rey que ha nacido. Ya se habrán sorprendido en Jerusalén de que no pasaba nada. No, un niño pobre envuelto en pañales y recostado en un pesebre, como nos dice el Evangelio, es decir, en un comedero de animales, porque no había lugar para ellos en la posada. Eso es lo que encuentran los magos. ¿Qué podían decir los magos si se dejaban guiar por los ojos, por la vista del cuerpo, por los sentidos humanos? Darse vuelta y mandarle una a la estrellita. ¿Qué nos hiciste hacer todo este viaje para encontrarnos con qué? Con esto. Eso es lo que veían con los ojos del cuerpo, el niño en el pesebre, la Virgen, el burro y el buey según la tradición, nada más. Pero Dios ilumina por adentro a estos hombres, les ilumina el alma con la luz de la fe y entonces ellos ven más allá de lo que le muestran los ojos y estos hombres sabios, ricos y poderosos caen de rodillas delante del niño pobre en el pesebre y lo adoran y le ofrecen oro, como a rey incienso, como a Dios y mirra como a hombre. Es decir, Dios los iluminó por dentro con la luz de la fe y entonces pudieron reconocer que la realidad esa era muy distinta a la que le mostraban los ojos. Y yo cuando pienso en esto, pienso también en la otra punta de la vida de Jesús, en el Señor muriendo en la cruz. O sea, Cristo en el Calvario, crucificado entre dos ladrones como si fuera otro ladrón más, desnudo sobre la cruz, con el cuerpo llagado por los azotes, lleno de barro, de escupidas, de sudor, de sangre, coronado de espinas. Parece Dios, ni siquiera parece hombre. No hay en él belleza ni hermosura, había anunciado hacía siglos el profeta Isaías. Gusano y no hombre, varón de dolores. Todos le vuelven el rostro. Y cuando Cristo muere en la cruz, la gracia de Dios, la luz de la fe toca el alma de un soldado, de un centurión, de un oficial romano, y este hombre grita delante de la cruz: de veras, este era el Hijo de Dios. ¿Qué pueden haber pensado los otros que lo escuchaban, hasta sus mismos compañeros soldados? ¿Qué le pasó a este? Se volvió loco. ¿Quién es el Hijo de Dios? Ese pobre infeliz que acaba de morir en la cruz, condenado por los judíos y condenado por el procurador Pilato. Se volvió loco. Eso es lo que veían con los ojos del cuerpo. El espectáculo desgraciado de ese pobre tipo que acababa de morir en la cruz. Pero la luz de Dios ilumina a este soldado romano y da testimonio: es el Hijo de Dios. En la Eucaristía y más todavía. En el pesebre y en la cruz, Dios estaba escondido. Un niño pobre, un pobre infeliz que ha muerto en la cruz. Dios estaba escondido. Estaba el hombre. En la Eucaristía, Dios y el hombre están escondidos. Dios y el hombre están escondidos. Y sin embargo, cuando el sacerdote ha pronunciado por el poder de Cristo las palabras de la consagración, el pan y el vino se han transformado en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y cuando el sacerdote levanta la hostia blanca, nosotros nos arrodillamos y decimos: Señor mío y Dios mío, y lo adoramos. Y creemos que Cristo está presente allí con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es necesaria una fe todavía más fuerte que la de los magos, que la del centurión romano. Veían al hombre, pero Dios se escondía. Para nosotros, Dios y el hombre se esconden. Y sin embargo, Dios nos ilumina el alma con la luz de la fe y nosotros creemos. Y porque creemos, adoramos. Y porque creemos, nos acercamos a recibirlo en la comunión. Y cuando el sacerdote nos dice el cuerpo de Cristo, decimos amén. La palabra amén
se traduce en general al final de las oraciones, cuando pedimos algo y terminamos diciendo amén, que así sea, es decir, que el Señor me conceda lo que le pido. Pero ojo, hay dos circunstancias en las cuales la palabra amén no se traduce así sea. Y una es al final del credo. Cuando rezo el credo y termino diciendo amén, amén significa así es. Es decir, es como una afirmación de fe. Y en la comunión, cuando el sacerdote me dice el cuerpo de Cristo, yo digo amén. Y amén significa así es un acto de fe que yo hago antes de recibir la comunión. Me ha tocado alguna vez alguna persona que no sé si creía que entendía tanto la cosa que se daba el lujo de traducir el amén. Me decía el cuerpo de Cristo, así sea. Era una pobre viejita. Si yo se lo tomaba en serio, le tenía que decir, no, no señora, yo no le doy la comunión. Usted me ha dicho, así sea. Entonces no está segura de que va a recibir. No, amén. Así es. Es decir, nosotros creemos a pesar de que todos los sentidos, como dice Santo Tomás, nos engañan. Es un misterio profundo, es un misterio de fe. Es un misterio de fe. Y como decía, parece un disparate y una locura. Es una locura. Solamente la locura de amor infinito de un Dios que nos ama con un amor tan grande que por amor nuestro no le bastó hacerse hombre y nacer en el pesebre, no le bastó morir en la cruz, sino que quiso entregarse a nosotros bajo las apariencias del pan y del vino, sino que quiso seguir estando presente entre nosotros y para eso inventó la Eucaristía. Es una locura de amor. Solamente el amor infinito de Dios pudo haber inventado una cosa que parece un disparate tan grande. ¿Y para qué? Para seguir estando presente entre nosotros, para hacerse presente en cada misa, para entregarse a nosotros y ser alimento, no alimento del cuerpo, sino alimento del alma. Hay una frase tan hermosa de San Agustín también, que bien que sabía decir las cosas. Soy pan de fuertes, crece y me comerás, pero no me transformaré yo en ti como el pan de tu cuerpo, sino que tú te transformarás en mí. El pan de tu cuerpo, o sea, el alimento que comemos para el cuerpo, ¿qué hace? Se transforma en nosotros, lo asimilamos. En cambio, dice, sino que tú te transformarás en mí. Cuando recibimos en la comunión a Cristo como alimento para el alma, si lo recibimos con las debidas disposiciones, somos nosotros los que nos vamos transformando en Cristo. Nos vamos cristificando, nos vamos haciendo semejantes a Cristo, nos vamos identificando con Cristo. Para eso quiso quedarse entre nosotros, para ser alimento del alma, para ser viático para los moribundos, para estar presente en medio de nosotros, para estar presente en medio de la vida agitada de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, para estar presente allí en el silencio del sagrario, para construir la Eucaristía. Para eso hizo el sacerdocio. El sacerdocio lo hizo para la Eucaristía. Ese es el centro, es la culminación de toda acción, de toda misión sacerdotal. El sacerdote puede hacer muchas cosas por Cristo, pero hay muchas cosas que también las puede hacer alguien que no sea sacerdote. El sacerdote puede hablar, puede predicar, puede enseñar, y bueno, también lo puede hacer un laico. Y hay laicos que a lo mejor lo hacen, ciertamente, lo hacen mejor que muchos sacerdotes. El sacerdote puede hacer apostolado, puede llevar a Cristo, también lo pueden hacer muchos laicos. El sacerdote puede, y bueno, también un laico puede bautizar, por ejemplo. Pero hay dos cosas que son propias del sacerdocio. Una es la Eucaristía y otra se ordena directamente la Eucaristía, como es la absolución, la confesión, la reconciliación con Dios. Cuando el sacerdote hace el gesto de la cruz sobre la cabeza de un pecador arrepentido, dice, yo te perdono. Y cuando toma el pan y el vino en sus manos, dice, esto es mi cuerpo, es mi sangre. Fíjense que lo hace en primera persona. Es decir, en ese momento el sacerdote está tan identificado con Cristo que no obra solo en nombre de Cristo, sino como dice la Iglesia,
y es el título de un libro sobre el sacerdocio del padre Alfredo Sáenz, In persona Christi, es decir, obra en la persona de Cristo, como si fuera el mismo Cristo. No dice que Dios te perdone, no dice que Cristo te absuelve, dice yo te absuelvo, y es Cristo el que absuelve por medio del sacerdote. Dice el sacerdote, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿El cuerpo y la sangre de quién? ¿Del cura que celebra la misa? No, el de Cristo. Pero el sacerdote en ese momento está actuando en el lugar de Cristo. Por eso, digamos, digresión al margen, por eso el sacerdote en la misa tiene que celebrar misa fiel al Espíritu Sagrado y fiel a las normas de la liturgia de la Iglesia. Por eso no está bien, por más geniales que fueran las ideas de un sacerdote, cuando aparecen esas cosas como se ponen de moda, ponerme a inventar una misa. Se me ocurrió algo genial, no, en la misa de hoy vamos a hacer tal cosa, cambiar las fórmulas, cambiar las oraciones, inventar cosas que no figuran en la liturgia, tratar de hacer una misa divertida. No, el sacerdote no es dueño de la misa. En otras cosas, bueno, a lo mejor uno puede improvisar más, a lo mejor en ciertas oraciones, en un grupo, es todo bueno, uno puede dar más lugar a la espontaneidad, pero en la misa no es la persona del sacerdote, no importa mi devoción particular o mis geniales ideas acerca de la liturgia. Yo estoy actuando in persona Christi, en el nombre de Cristo, en la iglesia. No soy dueño de la liturgia, soy servidor, no le puedo imponer a la gente mis ideas o mis ocurrencias por más maravillosas que sean. Y cuando eso se hace, lo que hay es un rebajamiento de la liturgia. Ya no es Cristo, es la persona del sacerdote. Y lo que importa es la persona de Cristo, la persona de Cristo. Pensemos un poco en esto. Darle gracias al Señor por ese regalo inmenso que nos quiso hacer, misterio de fe y misterio de amor, misterio de caridad. Darle gracias al Señor por ese regalo del sacerdocio que va unido a la Eucaristía, que tiene su centro en la Eucaristía, que está hecho para la Eucaristía, para, por medio de la Eucaristía, santificar a los hombres. El sacerdote tiene que construir con sus palabras el cuerpo físico de Cristo en la Eucaristía, en la misa, y el cuerpo místico de Cristo cuando edifica la iglesia, cuando reúne a los hombres alrededor de Cristo. Es también un regalo y es también una gracia de Cristo. Nadie la merece. A veces cuando el sacerdote se pone a hablar sobre el sacerdocio parece que se estuviera haciendo una autopropaganda. No, el sacerdote es instrumento de Cristo y él es el primero que tiene que tener conciencia. Siempre se lo digo en el seminario a los muchachos antes de la ordenación. Lo mismo que decimos antes de la comunión, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, también lo tiene que decir el sacerdote antes de su ordenación sacerdotal en frente al regalo del sacerdocio. Señor, yo no soy digno. Señor, yo no soy digno. Si me llamas, bueno, acá estoy, me pongo en tus manos como instrumento. Pero nadie, por más que fuera un santo, por más que fuera un sabio, es digno de la ordenación sacerdotal, porque nadie es digno de identificarse de esa manera con Cristo. Y Cristo no nos eligió porque fuéramos los mejores, ni los más sabios, ni los más santos. Eligió a los que Él quiso, dice en el Evangelio, precisamente para poder mostrar a veces a través de la debilidad de los hombres que es Él el que lleva las cosas adelante. Es aquello que cuentan, no sé si será cierto o no, del tiempo de la guerra civil en España, cuando entraban los comunistas para prenderle fuego a la iglesia y lo agarran al cura, ¿no? Y el cura le dice, bueno, préndanle fuego nomás, dice, si no la destruimos nosotros los curas en 2000 años, ustedes se creen que la van a destruir. El sacerdote eligió a los que él quiso, a los que él quiso. Y por último, unido a este misterio de amor de Cristo, a este misterio del corazón de Cristo, que se refleja, que se centra en la Eucaristía, que se manifiesta en la Eucaristía, el gesto que tiene Cristo en esta cena del Jueves Santo de lavar los pies a los apóstoles. Era una costumbre frecuente en esa casa, digamos, en aquellos tiempos, en aquellos lugares, cuando se recibía un huésped
No había autos, no había vehículos, no había colectivos, no había aviones, los viajes se hacían a pie. Se hacían a pie descalzo, calzado con sandalias, cuando llegaba un huésped a la casa, y los orientales, los judíos entre ellos, tenían el sentido de la hospitalidad fuertemente metido. Uno de los primeros gestos de recepción era el lavarle los pies. Pero claro, si era una casa de cierta categoría, el que esa función, ese cargo de lavar los pies, no estaba, por cierto, a cargo del dueño, sino a cargo de uno de los sirvientes, o de uno de los esclavos, que eran más baratos en aquel tiempo. Y Cristo realiza él mismo ese gesto. Realiza ese gesto y lo realiza con los apóstoles. La reacción de Pedro es lógica. Señor, no, a mí no me vas a lavar los pies. La reacción de Pedro es lógica, la reacción de Pedro es humana. Era el Señor, era el Maestro. Pero sin embargo, Cristo, que va a manifestar toda la inmensa caridad de su corazón, instituyendo la Eucaristía para quedarse con nosotros, Cristo manifiesta también que esa caridad tiene que extenderse hacia los hermanos. La caridad, en primer lugar, es el amor de Dios que baja a nosotros y es el amor con el cual amamos a Dios. Pero ese amor, para ser auténtico y legítimo, tiene que reflejarse también en los hermanos. Y Cristo lo muestra con un gesto que tiene todo un valor de símbolo. Cristo no se pasó la vida, y cuando dice tenéis que lavar los pies los unos a los otros, significa una disposición interior para el servicio. Cristo no se pasó toda la vida, o por lo menos los 3 años de convivencia, lavándole las patas a los apóstoles. Lo hizo como un gesto, como decir, bueno, yo que soy el Maestro y el Señor, tengo un espíritu de servicio que me lleva a este gesto. Ustedes también tienen que tener esa disposición de servicio. No he venido a ser servido, sino a servir, decía Cristo. Aquella caridad vertical que desciende de Dios y que se eleva por la gracia de Dios desde nosotros hacia Dios, tiene que reflejarse también en el amor horizontal de los hermanos. Es decir, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a todos aquellos que Dios ama. Y de ahí nace ese espíritu de servicio que el Señor nos enseña en la cena.